Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Uriel? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer y un honor. Y hoy vamos a compartir con el filósofo, ¿está bien? ¿Filósofo, Pablo? ¿O cómo te Eh, defino? Profesor de ¿Sí? filosofía, sí, suena Con el raro, entiendo que profesor suena de raro decir filósofo. filosofía. Es que, claro, porque ¿viste? No sabes si es filósofo, profesor de filosofía o doctor en filosofía. Pero bueno, Ahora queda con, bien poner investigador, ok, profesor. con el Profesor es un lindo. investigador, profesor, doctor y filósofo de filosofía, Pablo Dreisig, vamos a abordar una figura maravillosa, que es la figura de Moshe, de Moisés Mendelssohn. Este episodio, en esta hora de este Pieles, vamos a tener el placer de conocer un poco más la biografía intelectual, las principales tesis e ideas y los paradigmas que cambió esta figura en el pueblo judío, y también vamos a andar un poco en parte de su herencia cultural que tiene que ver con la Ascalá, con el movimiento iluminista, con el movimiento emancipatorio judío de finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. Así que, Pablo, ¿está bien como punto de partida los temas que vamos a hablar? Sí, perfecto. Pablo, y lo que nos gusta siempre acá en PLF es no presentar, que Uri presente al invitado, sino que el invitado pueda presentarse para aquellos que no tenemos el gusto de conocer tu propia biografía, que nos puedas contar un poquito de ti para saber de dónde viene tu Torah, ¿no? Como llamamos acá. Bueno, gracias. Voy a intentar. Mira, Uriel, mi formación, si se puede hablar de formación, es básicamente, en el plano judío te diría que es casi autodidacta, por lo menos en los inicios. Y, y le asigno un lugar, una topografía clara, que es la biblioteca del Seminario Rabínico Latinoamericano, año 94, 93, 94. Un paraíso donde el tiempo no pasaba, donde yo cargaba con los ficheros y los ponía sobre la mesa, los pesados ficheros tenía. Y lo que vengo de una familia judía de profesiones liberales, no religiosa, tradicionalista. Tradicionalista quiero decir no observante, pero tradicionalista se entiende, ¿no? Mm, Eh, a, abuelos rabinos, bisabuelos rabinos, y ya un compromiso, bueno, la secularización judía de una familia comprometida con lo social, este, con la atención al otro, etcétera, etcétera, pero que no familiarizada con los ritos religiosos. De modo que yo, movido por un interés intelectual, un impulso intelectual, meramente intelectual en este caso, asistía solitariamente a la biblioteca del seminario a leer, y ahí comencé a frecuentar elencos de revistas con referatos, que para mí fue un descubrimiento, que yo realmente pensaba el ámbito religioso como un ámbito atávico, sujeto a creencias, y desconocía todo. Había problemas filosóficos gruesos que estaban planteados a nivel histórico, teológico. No había leído a Alexander Altman en mi vida, ni a Wolfson. Es un mundo desconocido, y ahí Alexander Altman es el biógrafo el que hace de Maimonides, no, no, bueno, tiene una biografía de Mendelssohn, de Mendelssohn también. pero Sí, aparte sí sí. es un gran historiador de las corrientes judías filosóficas, ¿no? Como el francés, el húngaro, escribía en francés, pero era húngaro, Bajda. Es decir, toda esta corriente que, bueno, en realidad tiene que ver con lo que estamos viendo hoy, que es un subrogado de la ciencia Wissenschaft del judaísmo, ¿no?
el seminario de Breslau. Bueno, siguiendo todo eso, el decurso, digamos, de ese río, es los Harf, los que fundan la biblioteca, ¿no? La llegué a conocer a ella, al nieto. En la biblioteca del seminario rabínico, en esa época estaba Rita Sacal, y bueno, básicamente mi formación fue allí, como te digo, prácticamente autodidacta, y hay algo también que tengo que decir que eran mis conversaciones con el que en esa época era el decano, que era Danny Feinstein, y que realmente yo creo, es una opinión personal, que digamos, Feinstein era una persona con mucho antes que acá se hable, pues hay que decirlo, antes que se hable de Rosenzweig, sea como una especie de Del moto, lugar ya común, del lugar ya ya común, común, hablar de de dictum. Rosenzweig, Buber Sí, y sí, sí. otros. Vos te sentabas con Feinstein y Feinstein te hablaba de verdad de Rosenzweig. Te daba los datos filosóficos, lo ubicaba en el mundo judío, en el mundo, ubicaba los alineamientos que había, las discusiones, por qué Rosenzweig, digamos, su relación precisamente con la Haskalah, lo que vamos a hablar hoy. Yo creo que ese discurso sobre el judaísmo académico no podía tener con el doctor Daniel Feinstein, quedó como un gap, quedó como un lugar vacío, digamos, donde, bueno, habría que recuperar, digamos, ese Elan que él tenía, ese discurso, ese conocimiento del judaísmo académico. Me parece que ahí yo veo, digamos, entre finales de los 90 y ahora una especie de vacío que quedó. De hecho, él no sé si publicó mucho, escrito libros o trabajos, pero realmente hablar con él era todo lo que hoy para mí una perspectiva académica del judaísmo debería tener, la impronta que él le había dado. En realidad no sé por qué no terminó de materializarse institucionalmente, pero de hecho, no solo Danny Feinstein, yo cursé una maestría que él había comenzado, un proyecto que se había hecho en asociación con la Universidad de Palermo, una maestría de estudios judíos. Soy muy malo para las fechas, pero suponete que esto fue finales de debe haber sido mediados de los 90, finales de los 90. Y ahí tuve un profesor, no lo vi más, que también una persona capaz de explicarte las corrientes filosóficas, lo que se llama hoy la historia intelectual, ¿no? Hoy se llama la historia intelectual. Era Manes Kogan, creo que era el nombre. Manes Kogan es mi rabino, yo genio, trabajé con realmente, él bueno, esas son en las Nueva dos York. personas. Manes es Mira, mi rabino. Manes bueno, yo, cuando estuve 2 años trabajando en Nueva York, Manes es mi maestro, mi bueno, rabino. ahí yo creo que entre esa gente y ahora, digamos, y al momento presente hay un hiato, ¿no? Hay un interregno, un gap, no fue cubierto. Y bueno, ahora en filosofía y letras estamos promoviendo una cátedra, Moses Mendelssohn, y bueno, intentamos, digamos, poner en Llenar valor, ese vacío, llenar tener ese ese vacío. vacío. Por supuesto es una reconstrucción Y mía esta, filosofía, estudiaste en la UBA, ¿no? Filosofía, en la tu UBA formación y en la también UBA. en Italia. Pero Bien. yo, digamos, todo lo que te digo es una perspectiva muy personal que tiene que ver, como bien vos decías, con mi biografía, con esas conversaciones, porque finalmente son las conversaciones que uno tuvo, ¿no? No, porque yo creo, digamos, es algo que siempre lo hablamos acá en Pieles, a nivel, digamos, con los invitados, con Emanuel Taub, con Diana Sperling y con Danny Feinstein, que también estuvieron por aquí, son todas figuras. A Manes todavía no lo invité, lo tengo que invitar.
que también hay como un faltante, ¿no? En muchas universidades latinoamericanas, pero especialmente en la Argentina, siendo la comunidad judía más grande de Latinoamérica, el no poder haber sostenido en el tiempo, más allá de intentos aislados, de cátedras de estudios judaicos, ¿no? Pero Bueno, bueno, creo que ahora nosotros tenemos en la UBA, sí, sí, pero hubo a lo largo de la historia, hubo a lo largo de la historia, sí, aquí y allá en diferentes universidades, pero bueno, creo que ese es la lectura, siempre mi crítica fue la lectura antirreligiosa de la UBA en general, sin entender que los estudios académicos de las religiones no, puede ser importante, ¿no? Como lo es en Estados Unidos, en sí, no, Europa, no, en Israel. sí, 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 acá hubo experiencias en la Universidad de El Salvador, mucha gente que quería estudiar esto lo hacía Comparadas, estudiando religiones religiones comparadas, el padre comparadas en Ismael Salvador. Quiles, pero estamos ahora en la cátedra Mendelssohn, estamos haciendo una tarea que, estamos intentando recuperar ese espíritu, digamos, ¿no? Ojalá, ojalá, así que Beatzlajá, éxitos y bendiciones en esa tarea. Pero bueno, entonces, cátedra de Moisés Mendelssohn, de estudios y de filosofía judía en la UBA. Pablo, ¿podés contarnos un poco para los que no conocemos quién fue Mendelssohn? ¿Quién fue Moshe Mendelssohn? Un poco de su biografía antes de sus ideas. Sí, Mendelssohn fue bueno, comenzó como, ¿no? Uno nunca es. Comenzó como un joven, un joven alemán de la zona de Dessau, cerca del río Elba, en la zona que sería Sajonia, en Alemania. Su padre Mendel, no Mendelssohn, padre Mendel, por supuesto la educación era sesgada, estaba sesgada a lo que era la educación judía, ¿no? Que era la iniciación en las fuentes, sin acceso a el conocimiento secular, por decirlo de algún modo, ¿no? De modo que como en toda, y bueno, nunca más apropiado acá, una Bildungsroman, ¿no? La historia de una iniciación, toda Bildungsroman, toda Bildung, la historia de alguien o construcción de una propia vida, comporta un viaje, y en este caso es el viaje del pequeño Mendelssohn, su maestro, Berlín. Año Mendelssohn nació en el 1729, estamos hablando del siglo XVIII, y el viaje a Berlín es en 1750. Su maestro fue el rabino Frenkel, no confundir con Frenkel, el fundador del movimiento Masorti, ¿no? Este es Sí, 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 sí. Frenkel, Sejaria Frenkel. Sejaria Frenkel es un siglo después. Claro, exactamente. Entonces, el ingreso, es muy interesante, el ingreso a Berlín se hace por la puerta esa. la puerta, la Tor rosentaliana, por la que en realidad entraban los animales y los judíos. Hay un libro maravilloso que empieza con eso, Pablo, A Pity of It All. ¿Lo conoces el libro? No, no, no. Uy, es un libro que es maravilloso, que es la historia intelectual de los grandes pensadores alemanes, Salomón Maimón, digamos. ¿Qué historia la de Mendelssohn, Salomón Maimón también? otra gran historia, es desde 1740, empieza con la entrada de Mendelssohn, el libro empieza así, y lo describe de forma maravillosa de cómo los judíos únicamente podían entrar con la puerta esa, y pagando, ¿no? la tasa de ingreso, ¿no? Exacto. Entonces, como toda historia de vida, bueno, comienza con este ingreso, y bueno, la historia personal de él se pone a trabajar con un comerciante de sedas, pone a trabajar como contador, y con lo que le permite continuar sus estudios, digamos. Conoce a Lessing, 1754,
se lo presenta a Aaron Gumperz, muy curioso, fue el primer judío en tener un grado médico, Yeque, polaco, era checo, era de Moldavia. Y Aaron Gumperz le empieza a dar clases, comienza a dar clases de latín, de francés. Le presenta a Lessing, se lo presenta diciendo que Mendel tenía un buen interlocutor de ajedrez, un buen jugador, alguien muy interesante para jugar al ajedrez. De hecho, el famoso cuadro, seguramente lo tenés presente, de Oppenheimer, que está el cuadro donde Mendelssohn está jugando al ajedrez con Lavater, se lo ve a Lessing al costado. Aparece ahí efectivamente jugando al ajedrez, ¿no? En ese momento, por supuesto, hay dos eventos que son interesantes. Mendelssohn comienza entonces a relacionarse con lo que se llama la Sociedad Ilustrada de Berlín, los círculos ilustrados de Berlín. Hay que tener en cuenta, Uriel, que estamos en un momento, estamos con el despotismo ilustrado, ¿no? Estamos con Federico II. Tanto Federico II en Alemania como José II en Austria, Catalina II en Rusia, todos segundos, son los representantes del llamado despotismo ilustrado. Es decir, que van a impulsar reformas en ese caso positivas, ¿no? De ampliación de ciudadanía, de incorporación. Es interesante porque Mendelssohn florece en una época en que el problema no es el problema de la tolerancia, el problema de la tolerancia es un problema de la primera mitad del siglo XVIII, donde no se jugaba la carta judía, era un problema entre calvinistas, o sea, cuando vos lees Uriel a Locke, etc., siempre vas a encontrarte a Hobbes, incluso el problema de la tolerancia. El problema de Mendelssohn, eso después por ahí es importante por algo que quizás comentemos después, el problema de Mendelssohn no es la tolerancia, sino los derechos ciudadanos, la ampliación de derechos, la membresía, membership. Eso va a ser el problema judío, no la tolerancia. La tolerancia es un problema de comienzos del siglo XVIII. Hay un giro, el giro viene precisamente por el problema, que no es un problema, por la oportunidad del despotismo ilustrado, que intenta reorganizar, digamos ahora, ¿no? Entonces necesita hacer algo, y ahí viene la tesis de la regeneración de los judíos o reincorporación, los peligros de la aculturación, como siempre, es donde aparecen las oportunidades y las coyunturas de apertura, donde se plantean los dilemas de hasta qué punto la aculturación, ¿no? Hasta qué punto la pérdida de la identidad. Aparece, digamos, ese fantasma de castración, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un dato, un mojón bien, como toda historia de vida, hay un momento que es cuando Mendelssohn comienza a ser Mendelssohn, digamos, ¿no? Bueno, no sé, podría decir, creo que es en 1764 que un concurso que presenta este pequeño judío y una tesis muy interesante desde el punto de vista filosófico, que es el rendimiento epistémico, no se titula así, ¿no? Pero el rendimiento epistémico de las matemáticas para validar metafísicamente un orden de verdad. Me perdiste, pero estamos bien. Digamos, así se escribía, digamos. Era una fundamentación del valor de las matemáticas como valor. O sea, eso para que quizás en esta era uno se anoticie del grado de desarrollo. En esta era posmoderna vale la pena volver, sí, ¿no? Del un poco fake de news rigor, y de rigor cuando pasamos información y cuando tomamos decisiones, ¿no? Es interesante, ¿no? Volver una tesis de mediados del siglo XVIII. Sí, y para que uno se anoticie también
del grado de desarrollo especulativo de Mendelssohn. Que, por supuesto, esto es interesante decirlo ahora, al mismo tiempo que alcanzaba estas ideaciones de tipo especulativas tan abstractas sobre ciencias seculares, estaba realizando la traducción de los salmos, el periódico sacó un periódico, ¿no? Esta es la época del periódico, ¿no? Kant decía que la obligación de un ciudadano era, aparece el periódico como una cuestión de interés público, de compromiso, de ciudadanía. Mendelssohn, esto es interesantísimo, muy tempranamente, estamos hablando de los primeros años, ¿no? De 1764, saca Coelet Musar, interesante la palabra Musar, ¿no? Después vamos a detenernos si te interesa el tema, precisamente hablando de la filosofía de Leibniz, de Baumgarten, de los grandes filósofos de la época, de Wolff, son todos kantianos, o de un Kant precrítico anterior a la crítica de la razón pura, pero en hebreo, en híbrido. O sea, fíjate la genialidad de Mendelssohn ya, ¿no? Porque tiene ambas competencias. Una competencia, sí, el mundo secular y el mundo, digamos, judío clásico. Con una mano es Horowitz tocando el piano. O sea, con una mano te toca una sonata y con la otra, mientras tanto, toca otra sonata. Es impresionante en ese punto. Bueno, pero en este concurso, ¿quién sale segundo? ¿Lavater? Kant. No. Kant. Ah, Kant. Kant segundo. Esto se presentaba anónimamente al concurso. Esto lo organizaba la Academia de Ciencias de Berlín. La presentación era anónima. Después son grandes amigos, por supuesto. Pero este pequeño judío le gana a una eminencia de la filosofía griega, la filosofía alemana. Hay que hablar, como mencionaste antes a Salomón Maimón, bueno, habría que... Otra figura que merece también mucha atención. Otro episodio para... Sí, pero realmente lo merece. Bueno, pero te comentaba Uriel, gana, bueno, 2 meses más tarde, nada más que 2 meses más tarde, Friedrich Sellner, un notable de los círculos ilustrados de Berlín, que estaban en conexión con José II, con Federico II, tampoco ninguno de ellos era Spinoza, ya formaban parte de un proyecto que era más grande que ellos, incluido Mendelssohn, ¿no? Y en general los miembros de la Haskalah de Berlín. Zollner, te decía Heinrich Zollner, convoca un concurso no de concursar, sino a escribir en su periódico, convocando a los filósofos bajo una pregunta. Esa pregunta va a dar lugar, quizás uno de los movimientos intelectuales más importantes en la historia de Occidente. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuál es? Es la Ilustración. ¿Qué es? Ahí nace el término ilustración, porque el señor Zollner convoca... Pero el famoso texto de Kant, de qué es la ilustración. Sí, señor, ahora te voy a decir algo. A eso? No, porque qué es la ilustración de Kant lo estudié en la UBA, pero no sabía que venía en respuesta a esta publicación, ¿no? Bueno, claro. Ese famoso texto, Foucault escribió la ontología del presente, etcétera, etcétera. 2 meses. El primero que responde la pregunta, el primer artículo que en rigor en alemán es ilustrar. De Mendelssohn. Por ejemplo, Feiner, Shmuel Feiner y otros, David Sorkin, scholars hoy que investigan estos temas de la ilustración, bueno, le asignan más importancia, bueno, no más importancia, pero echan luz y muestran las notas distintivas de
de la respuesta de Mendelssohn como en muchos sentidos más interesante que la del propio Kant. ¿Qué dice, Digo, por ¿por ejemplo, qué más? Mendelssohn ahí? Que a una línea así como Hillel sobre una sola pierna, que cuando el converso le pregunta que le diga la Torá en una sola pierna, ¿qué es lo que dice Mendelssohn en relación a la ilustración? Claro. Mendelssohn en relación a la ilustración dice algo que va a ser, si vos querés, el pattern de toda su posición. Es que lo va a distinguir de la posición, porque esto es importante también para entender a Mendelssohn, lo va a distinguir de Lessing y lo va a distinguir de Kant. Es que la ilustración debe descansar justamente usando tu figura sobre dos patas. La llama una pata que es la teórica, es secundaria, y otra pata que es el cultivo de sí, la Selbstbildung, también la llama Vollkommenheit, que significa en alemán mejoramiento personal. Bueno, es como el Musar, que también estaba bueno, en boga en el pueblo judío en general, ¿no? Bueno, exactamente es lo que te quería decir antes cuando te dije vamos a volver al Musar. Claro, cuando me hablaste, sí. Claro, no es el Musar de Vilna, ¿no? Del siglo XIX, que el Musar de Vilna del siglo XIX acusa los efectos, malgré soi, a pesar de ellos, de la Haskalah. Pero estamos yendo muy rápido, me parece, ¿no? Entonces, no, pero creo que está bien, ¿no? Que este movimiento, ¿no? Este Bildung, ¿no? Que es uno de los grandes términos de la filosofía alemana del siglo XVIII, del siglo XIX, que es el mejoramiento personal, ¿no? Lo que hoy es devenido en el, no sé, en el coaching o, no sé, en algo medio posmoderno en nuestros días, en los judíos se llamó el Musar, ¿no? Que Musar literalmente es la ética, la moral. Bueno, esto es importantísimo, lo que estás diciendo. Primero, no nos vayamos del artículo de Mendelssohn. Tiene lo teórico y el Musar, lo teórico y el mejoramiento. Exacto. Y esa pata es muy importante porque no solo es el mejoramiento personal, el Musar, sino que esa parte que ese mejoramiento descansa en cimientos del acervo judío. No es en el aire. En ese sentido, no es la idea ilustrada, ¿no? La famosa frase, no hay franceses, no hay alemanes, traigan el hombre en general. No. De hecho, ahora, esto también es importante, pues están las diferencias entre Mendelssohn y la tradición ilustrada tradicional, ¿no? Ahora, fíjate, hay un puente entre la idea de Musar o Vollkommenheit, mejoramiento personal, con la revisitación que hace toda la tradición alemana, hasta Leopold Suns, hasta Abraham Geiger, ¿no? Estamos hablando de la tradición racionalista sefardí española. Entonces, Ibn Pacuda, por ejemplo, Los deberes del corazón, los grandes tratados judíos medievales apuntaban no a sistemas teosóficos ni a especulaciones, sino precisamente al cultivo de sí. Ahí hay como un ariete, hay trabajos académicos sobre esto importantes, la fascinación, la luz de la tradición española sefardí, el siglo de oro de la cultura filosófica española, judía, la atracción que ejercían, la atracción casi diría, sobre, más, al estilo de Hobsbawm, la ilustración alemana se inventa una ilustración, quizás nunca existió, o existió de otra manera, o no como ellas la imaginaron. Esto no significa, vos sabés que no significa que sea falsa, una invención
¿no? Es inventarse una tradición, se inventan una... Por supuesto que también era para diferenciarse de los Osjuden, de los judíos del este y otras tradiciones. También varias cosas, ¿no? Me resuenan y es interesante lo que planteás, Pablo. Estas como tres figuras, Maimónides, Spinoza, 12 Faradim, ¿no? 12 Faradim, ¿no? Que hablen dos periodos de ilustración, ¿no? Porque Maimónides también se lo puede ver como un ilustrado religioso, Leo ¿no? Strauss lo considera un ilustrado, un racional. Sí. Porque que también es una superación del mundo mitológico, del antropomorfismo divino y otras cuestiones muy importantes. Después, Baruch Spinoza, quizás como esos grandes pensadores que están fuera de época, ¿no? Como vos antes mencionabas, ¿no? Baruch Spinoza nació un siglo antes de tiempo, o por lo menos dio las riendas para que después puedan existir estos personajes en Alemania, un siglo después como Kant y su grupo, con una, digamos, con el apoyo estatal y no como alguien que se ha visto, ¿no? Y después como Mendelssohn se ha llevado a la práctica. Quisiera, porque estos temas podríamos dar horas y horas y horas y vamos a tratar de acotarlo. Pero volviendo a la figura de Mendelssohn y a sus tesis y a su legado para el pueblo judío en particular y la humanidad. Te hago unas preguntas, Pablo, para ir liderando esta conversación. Hasta ahora lo que vemos es un buen judío que empieza, también como vos, autodidacta, a leer a otros filósofos, a pensar, a contribuir a la filosofía alemana en general. Pero tengo una pregunta. Siempre se lo cataloga a Mendelssohn como el inicio de la asimilacionista, ¿no? O incluso del reformismo. ¿Qué hay de cierto en eso o no? O por lo menos en la vida personal de Mendelssohn, ¿cómo vivía como judío? ¿Cumplía los mandamientos? ¿No los cumplía? Sí, diría que en parte para responder esto hay que volver a lo que hablamos de el cultivo de sí, el musar, el perfeccionamiento. Voy a decir algo que te puede interesar, un dato que puede ser como los últimos trabajos, la obra de Mendelssohn es vastísima, ¿no? La obra más importante que se conoce es Jerusalén, ¿no? Pero la obra de él, que ahora por ahí tenemos algo, si querés, pero la última obra de él, los escritos tardíos, son estaba ya enfermo, digamos, los últimos años son muy tristes. Los últimos escritos de él, filosóficos, que son los más complejos, ahora hay una traducción en inglés, bueno, son muy complejos a nivel teológico, filosófico, pero se llaman obras matinales. Son las conversaciones, las lecciones que él le daba a sus nenes y a unos amiguitos de los nenes antes del Shabbat. Entonces, tenía esa piedad familiar, era una persona observante, claramente. Bueno, el Biur, él emprende toda una tarea de traducción, ahora se acaba de publicar en inglés los escritos hebreos, ¿no? de Mendelssohn. Es una persona, por supuesto, con sus contradicciones, por ejemplo, el rechazo del Yiddish. Entonces, no lo han marcado tanto, no es una acusación que viene del mismo lado porque siempre con esto, ¿no? Están los que lo acusan de aculturación porque son ortodoxos, pero también hay un gran historiador cultural que se llama Sander Hillman, de Chicago, muy importante, que escribió muchos libros sobre el judaísmo en esta época, sobre las corrientes, las disputas culturales, etcétera, etcétera, que efectivamente reproduce cartas de Mendelssohn, donde Mendelssohn dice, por favor, a la comunidad, hacer esto, no lo escriban en Yiddish, no hablen en Yiddish, traten de sacar el Yiddish. Ahora, lo que hay que entender que un educador, los Maskil, el proyecto ilustrado tenía que ver con la educación, con la lengua de los trámites, la lengua de la burocracia, la lengua de la integración, no de la asimilación, de la integración a la sociedad
Sí, era sin duda. volver a darle a los judíos una lengua importante como el latino, como el griego, o digamos, no ese No, yiddish que no, lo no, veían, ¿no? ¿No? no, pero no porque sea más importante, sino por razones prácticas, como decía, burocráticas, de educación, no de educación de ser, bueno, acceder a la escolaridad. Bueno, Digamos, pero menos a que ver, eso. pero porque parte No del era por el biur, prestigio del alemán, ¿eh? ah, ok. No, pero yo lo que siempre había entendido es que también una de las disputas de la escala entre el hebreo y el yiddish, ¿no? El hebreo Ah, como, de vuelta, retomar un idioma ancestral, un idioma así como como no sé, el mundo filosófico tenía el griego y el griego y el latín como grandes idiomas, los judíos teníamos ese, como despectivamente, ¿no? Lo llamaban el dialecto al yiddish y era hora de sí, recuperar para sí, los judíos, digamos, pero también, sí, ¿no? Esta tarea monumental, ¿no? Que hace Mendelssohn por sí mismo, ¿no? Que es la traducción completa de la Torá al alemán, que es ese famoso biur, ¿no? Que el biur es, literalmente, es comentar. explicación de Claro. Levaer, ¿no? Levaer, explicación, comentar, digamos, hacer accesible algo, y tenía como este doble juego, ¿no? Por un lado, a los judíos de habla hebrea, a hacerles aprender alemán a través de un texto que tenían conocido, ¿sí? Digamos, para que puedan entrar a este mundo que vos planteabas, Pablo, pero por el otro lado también hacer una traducción judía del alemán, que si no me equivoco es la primera, porque todas las demás eran cristianas, ¿o no? Sí, ¿O ya sí, existían después, traducciones judías? totalmente, después va a haber otra, La el de mismo Buber y intento. Rosenzweig. Claro, claro. También Sí, ese es sí, un sí. tema muy interesante porque generalmente se pone en segundo lugar la de Mendelssohn y en lectura, a mí en lecturas muy... En realidad, la de Rosenzweig, mirá qué interesante cada vez que uno quiere ir al original o hacer algo más original, recuperar el tono, el ritmo, etcétera, etcétera. La de Buber está llena de ideología folkish, está llena de romanticismo alemán, la cual por una suerte epocal, Mendelssohn estuvo a salvo. Es decir, la de Buber está llena de la porosidad de toda la ideología del romanticismo alemán, de la poesía. En Pero Pablo, Mendelssohn aparte, sí, aparte de Mendel, esto quiero remarcar acá y aprovechar este momento de Pieles para remarcar esta figura de Mendelssohn y desmitificar algunas cosas, ¿no? Por un lado, digamos, volver a poner en valor que Mendelssohn era, digamos, por más abierto y en los círculos ilustrados alemanes, seguía siendo un judío observante de principio a fin, ¿o no? ¿O hay un quiebre en un momento de su vida y de su devenir en relación a su observancia ritual? no hay ninguna crisis de ese tipo. ¿Y por qué no hay? ¿Y por qué crees que no hay? Yo tengo mi tesis que si fuese por él no hubiese seguido cumpliendo nada, era más como, era parte de la época, ¿no? Era más por parte del discurso para que los judíos le acepten sus ideas nuevas que siguió dentro del marco de la halajá. Porque si no, no Mm, me cierra mucho. eh, para responderte a eso, habría que eh, revisar algunos datos de la vida, episodios de la vida pública de Mendelssohn. Mendelssohn, déjame que te haga una pequeña cosa que Sí. eso puede responder a esa idea, a esa premisa que no está esclarecida, a veces que uno supone, ¿no? El primer trabajo importante de Mendelssohn es Fedón, la inmortalidad del alma. Un trabajo, si vos querés, puramente filosófico, no hay ninguna cita, al mismo tiempo como en la época que él escribió el Fedón, estaba haciendo traducciones, sobre todo de los salmos, ¿no? Siempre los libros, Job, los salmos, digamos, sapienciales, ese Coelet, ese ámbito es el ámbito más universal, ¿no? Más que el Pentateuco. Uh-huh. Entonces, él escribió el Fedón. En ese momento se lo llama el Sócrates de Alemania. Es una especie de, ahí sí, lo que vos decís, hasta ahí estamos. Es un escritor exitoso, todo el mundo sabe que es judío, es un judío de excepción. Milner diría es un judío de saber,
quien lo saca del closet, esto es interesante, públicamente, malgré soi, es Lavater, que creo que vos lo mencionaste en algún momento, creo, que era un teólogo suizo, había sido Es amigo el, con el que... es el que le Sí, dice, es el famoso reclamo de por qué no se convierte al cristianismo. claro, es un Bueno, desafío. claro, el Le dedico desafío. un libro, el libro de Bonnet, donde se fundamenta racionalmente el dogma cristiano, escribe una dedicatoria, ¿no? El famoso presente griego, una dedicatoria muy amistosa que le dice, bueno, espero que este libro informe acerca de las bases racionales del cristianismo y propongo refutarlo, si no es así, convertirte. Digamos que es un desafío público. Esto en 1769. Okay. A partir de, a partir de ese desafío, Mendelssohn escribe una serie de trabajos muy importantes, algunos de los cuales estamos traduciendo, un colega, Pablo Ríos, los trabajó muy bien, con textos que están en alemán, tampoco en inglés incluso, que son todas un trabajo copioso, es una defensa cerrada de Mendelssohn del judaísmo. Una defensa cerrada y, por supuesto, justificando las verdades del judaísmo, etc. Esa fue nada más que la primera de varias polémicas públicas que tuvo Mendelssohn. Este fue el ataque del Avatar. El segundo ataque vino de parte de August Kant y fue en 1782. August Kant hizo algo parecido, pero mira interesante, en lugar de como Lavater era un antiilustrado, de alguna manera correrlo por derecha, usar un anacronismo, Kant lo que le dice es, si sos realmente un ilustrado, ¿por qué no te deshaces de ese lastre atávico, que es el judaísmo, y no sos un ilustrado tout court, un ilustrado Un totalmente? ciudadano libre del mundo, un ser humano, digamos, sin Claro, nación, sin pueblo, sin cultura. una superstición más, además una superstición ritualista, en fin. Mendelssohn escribe una respuesta brillante a Kant. Esto está, hay que traducirlo, ¿no? Un poco respondiendo a lo que decía, son las mejores defensas. No es la defensa de un... No, son defensas con consistencia lógica de modus ponens. Son, aparte, la cadena deductiva no falla, razona como un filósofo entrenado en Leibniz, o sea, son piezas argumentativas perfectas, que no hacen agua por ningún lado. Pero ahí no termina el asunto, tenemos dos, la de Kant. La tercera, fue quizás la más extensa en el tiempo, fue su discusión con Jacobi. De hecho, sin detenerme en esta discusión sí hay las cartas con Jacobi, las respuestas de Lavater, las respuestas de Mendelssohn, perdón, están publicadas. Las publicó Jimena Solé en un libro que editó la Universidad de Quilmes. ¿Pero te estás refiriendo a Emdem Jacob, el rabino? No. A Jacobi el filósofo. Ah, ok, no, yo creí porque también había una, creo que con Emdem Jacob, que era uno de los rabinos ahí, en relación a el entierro y la Claro, dilación del entierro. después voy a ir para ese lado. Hasta ahora estamos con todos cristianos. Ok, no, Cristianos ese no lo conozco, no lo ilustrados. ubico ese. Él tiene Jacobi, que fue un filósofo muy importante, no tan conocido, pero sí muy importante, anti-ilustrado. Por supuesto, los filósofos anti-ilustrados, Mendelssohn representaba
digamos, era el paroxismo de la ilustración, judío, ilustrado, racionalista. Entonces era el blanco privilegiado de las críticas anti-ilustradas. Aquí tenemos dos, el filósofo Hamann y Jacobi. Por supuesto, el punto de la crítica ahí es la revelación, que es un tema muy delicado, ¿no? Si lo que se le ha dado al pueblo judío es una legislación revelada o una verdad revelada. Bueno, se abren muchos frentes para hablar, pero bueno, vamos a tratar de ordenar. Entonces tenemos ellas públicas, disputas públicas. Por un lado, con Lavater, por otro lado, con Jacobi, con Hamann. Con Jacobi, como te decía, se prolonga en el tiempo al punto que la muerte del propio Mendelssohn es cuando sale con las pruebas de Galera, porque, bueno, a responderle, porque le tenía que responder, tenían que ser impresa la respuesta antes de que se publique el texto de Jacobi. Saliendo de noche, en un día muy frío, sale sin abrigo, con un resfriado y muere. Es decir, muere batallando, o sea, Mendelssohn muere batallando y defendiendo el judaísmo, ¿no? Sí, la muerte es así, llevando las pruebas de Galera para que sean impresas y responderle a Jacobi, una discusión que se había prolongado por más de 10 años con Jacobi. Eso está publicado. Las cartas están publicadas, son extraordinarias. Si hay tiempo, voy hasta leer un poco. La otra discusión, acá ya entro a... Entonces, la otra discusión que tiene Mendelssohn, me parece interesante, es con Christian Dohm. Acá viene uno de los capítulos quizás más interesantes, porque puede explicar, digamos, estas suposiciones sedimentadas de Mendelssohn como un reformista laxo, displicente del judaísmo. En el año 1780, en el 1780, Christian Dohm, un funcionario prusiano de la administración de Federico II, o sea, un ilustrado, reformista, un amigo, digamos, de la causa, publica un texto muy importante, se llama algo así como acerca del mejoramiento, Verfesserung en alemán, mejoramiento, importante la palabra, ¿no? El mejoramiento de los judíos. Un proyecto de mejoramiento. El abad Gregor después también va a hablar de mejoramiento. Esto se pone como... Tiene que ver con el modo en que los judíos se instalen geográficamente, los trabajos que tomen para salir de prestamistas, integrarlos más. Dohm escribe este libro tiene un gran impacto en otro personaje muy importante del movimiento de la Haskalah, fue Wesley. Fue uno de los que promovió, porque bueno, la Haskalah, todo el tema de la educación, ¿no? La incorporación en la currícula judía, de varias zonas de Alemania, de anatomía, botánica, que se estudia la botánica de Linneo, que se estudia Buffon. O sea, este era el grado el texto. Entonces, bueno, Wesley después tuvo vos que mencionabas estas disputas, tuvo problemas muy fuertes con el rabino Rafael Cohen de Altona, que lo condenó sus libros. Ahí hay otra querella que se arma en el siglo XVIII muy interesante, con Rafael Cohen de Altona, el rabino.
Pero este libro de Dom es recibido con beneplácito por toda la comunidad ilustrada judía propugnada, que acá no se trata de cuestiones alágicas, acá se trata de educación, de cuestiones institucionales, el cambio de currícula. La incorporación del idioma tenía que ver con el acceso a la educación en términos generales, ¿no? A la educación y a ciertas materias que estaban proscriptas por los sectores más religiosos. Por eso me parece ahí importante mencionar que toda la escala comienza con un movimiento de educación, ¿no? Como la escuela libre en Berlín, claro. ¿no? La escuela libre en Berlín, darle a los niños libre, judíos claro. una educación. No, porque muchas veces se olvida los orígenes. Sí, es eso. Y mi tesis es, digamos, en la España de Sefarad del siglo XI, era una obviedad todo esto, y no era un conflicto entre lo religioso y lo secular, ¿no? Me parece que lo que vuelve con de esta escala era, en una tierra foránea, el pensamiento sefaradí clásico, que el buen judío no tiene que solamente estudiar la Torá, el Talmud, el Sidur y el hebreo, tiene que estudiar filosofía, tiene que conocer el idioma local, ya sea el árabe, el español, el alemán en este caso, digamos, que el problema fue que durante 6, 7 siglos el judaísmo ashkenazí se enguetizó físicamente y psicológicamente. Por eso, totalmente, muchos historiadores, muy bien lo que decís, está perfecto, muchos historiadores hablan del mundo gótico como el mundo ashkenazí y el mundo meridional como el mundo sefardí, ¿no? Incluso te diría, hay otra instancia histórica que nos salteamos, que también es muy interesante, que es el encuentro entre la filosofía del Renacimiento, la filosofía neoplatónica, y la Kabbalah. Fíjate que en la propia Kabbalah, inversamente a los que hablan de Kabbalah, Escuela Mirándola, Ficino, Haim Vital, Saruk, la cábala luriánica, que es una ruptura con la cábala anterior, todo esto no se puede entender, la filosofía del Renacimiento italiano, no se puede entender no solo a Pico ni a Ficino, sino a Giordano Bruno, tenía Nicolás de Cusa, si se desconoce el encuentro de la filosofía neoplatónica en la Academia de Florencia con los mercaderes, esto venía con los barcos, con el pensamiento de los cabalistas. O sea que ahí había un maridaje también. Es decir, Abraham Cohen Herrera en Puertas del Cielo cita a Proclo, cita a Aristóteles. Entonces ahí no tenemos un sistema teosófico, crítico, abstruso, cerrado y oscuro. Al contrario, tenemos categorías haciendo jugar las categorías de las emanaciones. Bueno, hablemos de Ibn Gabirol, de Vicebrom, ¿no? Es de ahí la confusión, ¿no? Que de Vicebrom, Ibn Gabirol. Pero es fundamental lo que vos dijiste recién. Y al día de hoy, es imposible hablar de Levinas sin haber leído a Husserl. Como también es imposible sin leer en fuentes judías, pero si vos hablas de Levinas y no leíste a Husserl, no entendés lo que es el rostro del otro. Que no entendés lo que es la intencionalidad, porque entonces, me parece que lo mejor del judaísmo se ha dado en estos encuentros. Bueno, ni que hablar en Spinoza, ¿no? Así que y en relación a esta figura, pues ya estamos en esta hora, ¿no? Que hay que poner un coto, ¿no? Pero son estas cosas que podríamos para siempre, y ojalá, Pablo, nos puedas volver a visitar en algún episodio para seguir hablando de Mendelssohn, ya sea de la ilustración. Pero tengo, si querés, algunas preguntas más para empezar a cerrar, ¿no? Yo no quiero que terminemos sin decirte un episodio al que iba de Mendelssohn, porque me parece que... Dale. Eso, y después yo tengo dos o tres preguntas finales. Cerrá con... Cierro con esto, porque la idea con este episodio, y después tengo dos o tres preguntas generales para ir tirando, sí. Dale. Bueno, todo esto es porque es muy interesante, por eso estamos llenos de Dios, entusiasmados, literalmente. Te contaba lo de Dom. Dom, entonces, esto te va a interesar, me parece. Dom
le otorga en este libro, ¿recordás? El mejoramiento de los judíos, etcétera, etcétera, es tan bien recibido, entre otras cosas, Dom, como una prerrogativa, ¿no? Le ofrece a la comunidad judía el derecho estatutario de exclusión, el Jerem, o los alemanes le dicen Banrecht, ¿ya? El derecho de un cuerpo eclesial a excluir a uno de sus miembros. ¿No? Como le dice, bueno, derecho, pueden tener escuelas, pueden tener esto, ¿verdad? Y aparte pueden tener, claramente para Dom, le está haciendo, entre comillas, un favor, ¿no? Sí, sí. Está otorgando el derecho a que los propios judíos puedan disponer de este derecho estatutario de Y exclusión. Mendelssohn lo rechaza absolutamente. Claro, de ahí viene, y yo creo que el problema no es, el problema es que Mendelssohn, en el prólogo a el libro de Menashe Ben Israel, el Forré del prólogo, que es el alegato de Menashe Ben Israel para la reincorporación de los judíos a Inglaterra, a Cromwell. Ese es un texto, creo, de 1654, si no me equivoco. Y, bueno, Mendelssohn, en el prólogo, en el Forré de la traducción al alemán, hace el propio Mendelssohn de ese texto, lanza una, una impugnación diciendo de ningún modo, ningún cuerpo eclesial tiene el derecho. Entonces, imagínate Uriel, lo que significa, hablando de Uriel, Uriel da Costa, Spinoza, Wesley, los que nombramos antes, quitar Mendelssohn como miembro, influyente miembro de la comunidad judía, se indigne. Pero te quiero leer, porque es una traducción salvaje un poco que yo he hecho del alemán, de precisamente la parte final de Mendelssohn. Ahora él está hablando de los rabinos, ¿no? Sí. Le escribe a los rabinos, hasta ahora habéis sentido el agobiante yugo de la intolerancia con demasiada crudeza. Quizás creéis encontrar, tenemos la sutileza en el gozo, quizás creéis encontrar cierta satisfacción en la concesión de un poder igualmente duro para someter a vuestros subordinados. La venganza busca su objeto, si no le queda otro, roe a los de su propia carne. ¿Usted crees que iba a ser gratis esto? Quizás también os habéis dejado llevar por el ejemplo general. O sea, lo que está diciendo Mendelssohn es fuertísimo. Es decir, está excluyéndose de un derecho que es concedido. No solo eso, sino diciendo que hay un mecanismo psicológico muy perverso detrás de la aceptación de este derecho. Pablo, sí. A mí, cuando yo leí por primera vez esto, digamos, el rechazo de Mendelssohn al Jerem, ¿no? Que el Jerem era una política, una institución, especialmente en Alemania, en Ámsterdam, ¿no? En Alemania, utilizaron los últimos 2-3 siglos con bastante prestigio, ¿no? Digamos, de la comunidad para excluir cualquier idea herética. Y me parece que esta es la entrada de Mendelssohn a la modernidad en sentido pleno, ¿no? Y yo, releyendo, y estaba buscando acá, y ahí yo hice una traducción de eso también, de otro pasaje que decía, digamos, alguien que comenta esto de Mendelssohn, que la idea general de Mendelssohn tenía que ver con que la sociedad debe ser tan abierta para permitir cualquier opinión, incluso el ateísmo, solamente condenando aquellas expresiones que atenten contra la moral, que tenía que ver con ese building, ¿no? Con esa. Pero me parece fundamental, ¿no? De por qué él, digamos,
rechaza esta idea de Jerem, ¿no? Y este Mendelssohn como el ilustrado por esta idea de la separación de iglesia y Estado, que sigue siendo tan vigente a Eso nuestros es días, ¿no? fundamental. Y él hablaba, la coacción debe ser del Estado y la persuasión de la iglesia. Y ahí sí es totalmente. donde creo que hay un quiebre, digamos, que de vuelta, que creo que hay que remarcar, el quiebre de Mendelssohn con el judaísmo tradicional en ningún momento tiene que ver con postulados ni teológicos ni con No es un prácticas, problema institucional, sino, de sino con un problema dispositivos. institucional. Es los rabinos imponen el género para que empiecen correctamente. Es decir, eso no se puede hacer. Lo que debe hacer el rabino es persuadir a su congregante a que coma kasher. No lo puedes obligar. Y ahí es donde me parece fundamental entender el Mendelssohn ilustrado y el Mendelssohn de la Scala, ese Mendelssohn de la persuasión más que de la coacción, que eso es lo que por eso le dan con un caño, ¿no? Simbólicamente a Mendelssohn, porque perdemos los rabinos el poder. Sí, absolutamente, absolutamente. Y también es interesante que vos me preguntabas por las fuentes judías. Hay también, y esto en general no califica solo para Mendelssohn, sino para todas las Haskalah y para toda la ilustración judía. Otra parte, bueno, creo que no vamos a tener tiempo, pero la tradición caraíta, te lo digo pues sé que te va a interesar. Hay los últimos trabajos, ¿no? Hay una influencia, pero primero no es que sea, digamos, de nuevo, la invención de un caraitismo, Isaac Troki, comienza a haber toda una influencia, sobre todo porque en realidad, por esto que decías de lo rabínico, porque el problema es el peso, digamos, de lo institucional. Mira, y no solo los caraítas, sino que, y esto opera mucho en Spinoza, esto te va a sorprender, el linaje saduceo, donde no creías encontrarlo, los saduceos, es decir, esto no significa que sean saduceos, significa que, repito, con Hobsbawm hay una invención de la tradición. Esto lo dice Julio Caro Baroja, es decir, los ilustrados, el doctor de Prado, en los círculos de Ámsterdam, Joseph Kaplan los estudió también, hablan de los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la inmortalidad del alma, no creían en los milagros. Se oponían a los fariseos rabinos, digamos. Claro, los fariseos eran los supersticiosos. Es decir, que siempre hubo esta ilustración que recorrió, siempre estuvo subtendiendo una corriente mendelssohniana antes que Mendelssohn. Los saduceos, los caraítas, la reyección o impugnación de las supersticiones. Así que me parece que recuperar esa potencia antimítica que tiene el judaísmo, que ciertamente ha sido lo que lo ha caracterizado, ¿no? En este sentido, por ejemplo, cuando en Ezequiel y en Jeremías se habla, bueno, las denteras de los padres, los hijos no pagarán por los pecados de los padres. También es una modernidad temprana, está rompiendo el ciclo mítico temporal de la deuda, el karma, digamos, del gigul, como lo quiera llamar, pero son cuestiones que están siempre bollando, digamos, ¿no? Eso a mí me parece maravilloso, que creo que lo vamos a dejar para otro episodio. Dios mediante, Pablo, podemos reencontrarnos para hablar de estas insinuaciones ilustradas, digamos, estas grietas de ilustración a lo largo de la historia judía, ¿no? Porque a mí siempre me resultó interesante esa potencia, como la llamás vos, antimítica de los judíos, desde la Biblia hasta de las lecturas rabínicas. Por ejemplo, no sé, un pasaje que siempre me llamó la atención, creo que es Reish Lakish, que condena a todos aquellos que leen los Bnei Elohim, los hijos de los dioses supuestamente del Génesis 6, como si son hijos de... Y dice, no, ellos son jueces, Elohim entendido como jueces. Y si vos lo entendés por qué lo dice, digamos, o por ejemplo también toda una condena de Rabbi Akiva a la idea de los ángeles, angelical, ¿no? Que después, bueno, hay como una tensión a lo largo de la historia judía entre el pueblo llano que busca lo místico, lo más mágico, lo más maravilloso y demás, y una casta ilustrada que aquí y allá va dejando semillas de decir, vayamos a un judaísmo más racional, más pensante, más filosófico, rechacemos todas estas figuras
mitológicas del mundo pagano que de alguna forma entraron, pero que al final, de vuelta, vuelve hasta nuestros días, Pablo, de alguna forma, ¿no? Totalmente, Porque pero hoy no puedo... las corrientes ortodoxas más en pugna no son las corrientes ortodoxas ilustradas de Simpson Rafael Hirsch, por ejemplo. O sea, ortodoxo, claro. Que era una ortodoxa ilustrada. Se formó parte en lo mejor de la tradición de la ciencia alemana. Hoy o Soloveitchik, hoy la ortodoxa ilustrada de los Brisk, los Soloveitchik, ¿ok? No es la que está empuja en el judaísmo, sino la más atávica, la más que la más vuelve atávica, totalmente. a lo mítico, a la reencarnación del alma. Hay una ilustración ortodoxa, como vos decís, que es muy interesante. Ahora, sí, pero no es la predominante hoy, no es el no mainstream, no es la de lejos. hoy, no son Samson Hirsch, claramente. Y entonces, para terminar, Pablo, una sola idea para terminar, quizás la frase más conocida, quizás de Mendelssohn, no sé cómo es exactamente, ¿no es cierto? Es la que vas a decir, judíos en la casa y un brulote, nunca dijo, no lo dijo nunca, no no lo dijo, directamente no lo dijo. No. No es que está en sus escritos, no es que está en un lado y fue malinterpretada, no. Ser judíos en el hogar y alemanes afuera o francés, eso se le atribuye a Mendelssohn, pero no es de él. Ya, Mendelssohn se comprometió toda su vida en estas discusiones, como dijimos, absolutamente. Ahora, en relación a lo que vos decías, sí, la idea, lo que pasa es que se lo ve como un precursor de algo que fue real, digamos, de cierto movimiento. Lo que pasa es que es complicado, ¿no? Porque no, la palabra asimilación, viste, es integración. Justamente Mendelssohn formó parte de un movimiento de ampliación de los derechos de ciudadanos de una minoría como los judíos. Entonces, esto no puede confundirse con ningún tipo de marranismo solapado, digamos, ¿no? Creo que es maravilloso esto de vuelta, de sacarnos los prejuicios, ¿no? Sacarnos los prejuicios de un Mendelssohn que abogaba por la asimilación o que buscaba un reformismo absoluto. Digamos que no es el Mendelssohn real, es el Mendelssohn quizás imaginario, que algunos inventaron para oponerse a, ¿no? O también por consecuencia de otros lectores sucesivos de Mendelssohn al comienzo del siglo XIX que sí utilizaron su postulado para generar un movimiento reformista real del judaísmo, ¿no? Por supuesto, y de hecho, David Sorkin, algunos investigadores, lo que dicen en 1770, está la ola de conversiones más grande en Alemania, casi en la historia judía, y Mendelssohn también estaba atento a eso. Lo del Jerem tenía que ver con eso, o sea, Mendel también estaba preocupado por estas cuestiones. También es interesante que bueno, sería para otra discusión el tema de en qué medida esta ilustración permite una idea más sofisticada de Dios, digamos, ¿no? Una idea más sofisticada, más abstracta. Fíjate que en general la lectura que se hace del Tanaj es que Dios se va alejando cada vez más y al comienzo... Bueno, es esa famosa tesitura de, creo que es de Buber, ¿no? De Dios presente en la Torá al 100%, en los Nebim, en los profetas como 50% Dios, 50% seres humanos, y en los hay geógrafos, en los escritos, en la última parte del Tanaj, según la lectura y la división tripartita judía, el ser humano está en el centro, ¿no? Eso también es como este proceso de la ilustración en el propio Tanaj. Pablo, nada, quiero agradecerte por este PLF maravilloso. Sí, creo que sirvió como para abrir puertas, para abrir preguntas, para romper prejuicios, para llevarnos a leer más y a conocer más. Yo la verdad que el texto que quiero leer ahora es la respuesta de qué es el ilustrado, qué es la ilustración de Mendelssohn, que se no lo leí, así que ahora después de que terminamos PLF me decís dónde lo busco. Y bueno, queremos agradecerte y bueno, nos vemos todos en un próximo episodio de PLF. Chau, chau. Gracias, Uriel.